Recording. Recording in progress. Proyecto Panaca. Bien, entonces vamos a ver en este caso vamos a ver el tema que nos ocupa ahora en esta sesión 66. Ok, vamos a analizar la poesía en el Perú, también poesía contemporánea. Dentro del movimiento lírico en nuestro país, obviamente que hay autores representativos, ¿ya? Y en este caso, pues hay uno que sobresale entre todos, ¿no? Pero vamos a ver hoy día dos autores. El primero es José María Eguren y el segundo es considerado uno de los autores universales peruanos, ¿no? Que es César Vallejo. ¿Okay? Entonces, primero vamos a ver la vida y obra de José María Eguren. En el caso de José María Eguren, nació en Lima el 7 de julio de 1874. Y ese mismo día fue bautizado en la iglesia de San Sebastián, en el barrio de Monserrate. El barrio de Monserrate queda en el centro de Lima. A los 6 años de edad, en 1880, tras la ocupación del ejército chileno en Lima, sus padres lo llevaron a vivir a la hacienda Chuquitanta. La hacienda Chuquitanta está en San Martín de Porres, a la altura del óvalo Guandoy, al fondo. Ahí es la ubicación de la hacienda Chuquitanta. Eso está en las afueras de la ciudad, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Porque ahora Lima ha crecido en realidad, ¿no? Pero sí es, bueno, yo he ido a esa zona ya hace como más de 10 años. Y era una zona totalmente alejada de la ciudad. Una carretera, o una vía en todo caso, una carretera, una vía poco asfaltada, ¿no? Pero bueno, entonces sí era una zona, o sea, si lo vemos para los tiempos fines del siglo XIX, pues obviamente con más razón todavía era más alejado. ¿Ok? En esas haciendas, el padre de José María Eguren era administrado por José María Eguren. Al año siguiente también vivió en la entonces Hacienda Pro, y a pesar de haber terminado la ocupación sureña en 1883, sus padres procuraron mantenerlo en esos lugares, aún campestres, por contar con un clima más propicio para el niño José María. De esa manera, el futuro poeta vivió lejos de sus hermanos, de su familia y muy cerca de la naturaleza, elemento clave en la construcción de su arte y la literatura. No hay duda de que la soledad del entorno natural perfiló sus años de aprendizaje visual. Al mismo tiempo que desarrollaba su vocación por la poesía,
por las palabras, Eguren vivió fascinado por las artes plásticas, por los colores y las formas, y también por los recientes avances tecnológicos, ¿no? Entre ellos la fotografía. Agotado y solitario, como lo fue casi toda su vida, pero principalmente durante sus últimos 10 años, José María Eguren murió en una madrugada de otoño, de humedad y neblina, el 19 de abril de 1942. Tenía 68 años de edad cuando voló a otro mundo como si fuera una de sus figuras de fantasía. Entre sus obras poéticas tenemos, por ejemplo, Asimbólicas, del año 1911, La canción de las figuras, de 1916, Sombras, de 1929, y Rondinelas, de 1929. Veamos, por ejemplo, un extracto de su poemario. Tenemos La niña de la lámpara azul, ¿no? Dice, en el pasadizo nebuloso, cual mágico ensueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa maravilla. Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa, la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. De encantación en un derroche, bien de leda vaporoso tul, y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. ¿Ok? Para la comprensión de este fragmento, ya podemos entender, Estambul en este caso es es un antiguo nombre de la ciudad de Constantinopla, ¿no? Hoy capital de Turquía. Destelloso es una palabra inventada, se refiere a que tiene destellos a resplandores. Resplandor, podemos decir, ¿no? El abedul, dice, es un árbol con hojas pequeñas. Su corteza tiene un aceite aromático. Amor matutino es amor temprano, lleno de candor. Y en Deleda es corta con alegría y con placer, ¿no? Entonces, si lo volvemos a leer, por ejemplo, ¿no? Dice, ¿no? En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, o sea, o sea, Estambul es de buena manera si es la capital de Turquía, pues en este caso también ha sido una ciudad muy importante para el comercio entre Europa y Asia. En realidad es como se puede decir, ha sido como la ciudad filtro, ¿no? Donde en este caso, si hubiera un bloqueo, ¿no? Podían bloquear esa línea de comunicación. Y tiene paisajes maravillosos, ¿no? De repente por ahí. En ese sentido, ¿no? Coloca, ¿no? Cual mágico sueño de Estambul, ¿no? Su perfil presenta destellos, o sea, en este caso con mucho resplandor, ¿no? O sea, de manera que se presenta y su presentación la hace como que maravillosa, ¿no? O sea, inolvidable para él. Ágil y risueña se insinúa y sus llamas seductoras brillan. Tiembla su cabello la garúa de la playa de la maravilla, ¿no? Igual, descripción, de esa figura, ¿no? Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, ¿no? O sea, se refiere en este caso al aroma, de repente, ¿no? Que es un agente aromático que tiene esta abedul. Habla de una vida milagrosa, la niña de la lámpara azul, con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, amor temprano, ¿no? Amor temprano, amor de candor. Me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. Siempre en el caso de la obra de José María Eguren, vas tú a leer en este caso, que siempre siempre usa colores para poder, en este caso, representar sus figuras, ¿no? Un mágico y celeste camino, ¿no? Cuando hablamos de un mágico y celeste camino, pues me imagino que se referiría, ¿no?
a una vida esplendorosa, en todo caso, que, eh, ¿no? Extraordinaria de repente, ¿no? O tranquila. La encantación en un derroche bien de leda, ¿no? Que se corta con alegría y placer. Vaporoso azul y me guía a través de la noche. Entonces es en ese caso una, ¿no? Son alegorías, ¿no? La baja fantasía, José María Gurri. En el caso de César Vallejo, que es el otro autor que vamos a revisar, más bien es denominado el poeta del dolor, ¿no? César Abraham Vallejo nació en Santiago de Chuco, en La Libertad, en marzo de 1892. Fue el noveno de numerosos hermanos. Hizo sus primeros estudios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Poco después, en 1912, viajó por primera vez a Lima y se matriculó en la Facultad de Ciencias de San Marcos, siguiendo los primeros años. Volvió a Trujillo y sustituyó las ciencias por las letras. Hacia 1915 se graduó de bachiller en Humanidades con la tesis El romanticismo en la literatura castellana. Abrazó la carrera de Derecho y simultáneamente ejerció la docencia en el Colegio de San Juan. Víctima de una crisis nerviosa a raíz de ciertas frustraciones amorosas, estuvo a punto de suicidarse. Sus amigos lo convenieron a volver a Lima. Trabó amistad con Valdelomar, ejerció el cargo de inspector disciplinario y de profesor de gramática castellana. En 1918 publica Los Heraldos Negros, su primer libro en los talleres de la Penitenciaría de Lima. Volvió a su tierra natal y la desgracia le salió al encuentro. De su madre acababa de morir. Poco después fue envuelto en un problema político y puesto en prisión. Entre rejas escribe Trilce. Viaja a Europa, allí escribe su conocido cuento Paco Yunque. Atacado por un mal desconocido, fue internado en la clínica Aragua. Y allí, después de muchos días de resignación de parte suya, de perplejidad de parte de los médicos y de angustia de parte de sus amigos, dejó de existir la mañana del Viernes Santo del 15 de abril de 1938. Sus restos fueron inhumados en Francia. Entre las obras de este autor tenemos la parte lírica, en donde encontramos a Los Heraldos Negros de 1918, Trilce de 1922, Poemas Humanos de 1938, España aparta de mí este cáliz también de 1938. En ambos casos fueron obras póstumas. En la narrativa, Paco Yunque, cuanto más conocido, El Tungsteno de 1931. ¿Sí? Entonces vamos a ver un pequeño fragmento de una de sus obras que es Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se posara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos mandan la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos y todo lo vivido se imposa, como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Para Vallejo, la poesía es un vehículo de emociones intensas, personales, pero que involucran a todo hombre. En su poesía no hay verso medido, ritmo sonoro, imágenes deslumbrantes. Ella más bien revela vivencias plenas de temas sencillos y cotidianos. Por eso se dice que es el poeta que inserta lo singular, lo peruano en lo universal. Este poemario, Vallejo nos describe su infancia serrana,
sus recuerdos familiares y la conciencia de ser parte de una raza y un pueblo atormentado y marginal. ¿Ok? De alguna manera, si bien Vallejo vive el movimiento literario vanguardista, ¿ok? Pero el tipo de vanguardia que ellos de alguna manera trabajan, el movimiento vanguardista peruano, es distinto al que se expande en el mundo, ¿no? Porque ellos aprovecharon ese movimiento para poder dar a conocer, en este caso, fue un vehículo para dar a conocer ciertas realidades en el Perú, realidades del indio, ¿no? Realidades cotidianas que venían sucediendo. Entonces, no fue, en este caso, no fue una disrupción y una posibilidad de poder recomponerlo o destrozar de repente lo anterior, ¿no? Más bien fue una oportunidad de, en ese rompimiento de reglas, poder poner a la palestra ciertos temas, en este caso, que no eran tocados, o en todo caso no eran vistos, ¿no? Como la problemática del niño. Bien, pues vamos a ver ahora un video que nos va a hablar un poquito más sobre César Vallejo, ¿no? Y en este caso, el por qué su literatura es considerada universal. Proyecto Panaca presenta la biografía de César Vallejo, el poeta universal. Poeta y narrador peruano, es considerado uno de los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX. Nace en el departamento de La Libertad, específicamente en la ciudad de Santiago de Chuco, el 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. En sus primeros años, a petición de sus padres, fue formado para la vida sacerdotal, quizás por la referencia de su abuelo José Rufo Vallejo, quien fue sacerdote mercedario. Esta formación impactaría en las referencias bíblicas de sus primeros versos. Realizó sus estudios primarios en el centro escolar número 271, ubicado en su natal Santiago de Chuco, y ya en 1905 se desplaza a la ciudad de Huamachuco para llevar sus estudios secundarios en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. En 1910 se matricula en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo. Sin embargo, abandona la universidad a los pocos meses por problemas económicos, retornando a su pueblo con el fin de ahorrar para continuar sus estudios. Así, desempeña el papel de ayudante de su padre en las tareas administrativas de gobernador, conociendo de cerca la dura realidad de los mineros de Quirubilca, lo que le serviría de inspiración para publicar, en 1931, su novela Tungsteno, donde denunciaría los abusos de las grandes transnacionales mineras en contra de sus trabajadores y la población. En 1911, viaja a Lima, matriculándose en la Facultad de Medicina de San Fernando, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, abandonando nuevamente sus estudios por razones económicas y por la desilusión que se llevó en dicha carrera. Aquel año se desempeñaría, por el transcurso de 7 meses, como preceptor de los hijos del minero y político peruano Domingo Sotil. En 1912 realizaría la labor de ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma, ubicado en el Valle de Chicama, siendo testigo de la explotación cruel de los peones indígenas. En 1913 regresa a Trujillo con el fin de retomar sus estudios, pudiendo costear los mismos con su labor de maestro en el Centro Escolar de Varones número 241 y luego en el Colegio Nacional de San Juan, teniendo como alumno a Ciro Alegría, futuro gran novelista peruano. El 22 de septiembre de 1915 culmina sus estudios universitarios, graduándose de bachiller en letras, presentando la tesis El romanticismo en la poesía castellana, dando luces de lo que sería su inclinación poética años más tarde. En 1916 forma parte de la Bohemia trujillana, que era integrada por jóvenes intelectuales de gran valía como Antenor Orrego, Andrés Espelucín, Víctor Raúl Haya de la Torre, entre otros, quienes luego serían conocidos como el Grupo Norte. Aquel año empieza a publicar sus primeros poemas en diarios locales, siendo estos recogidos por algunos diarios de Lima que empiezan a publicarlas. También conoce a una de sus primeras musas inspiradoras, María Rosa Sandoval, joven atractiva e inteligente,
quien después de más de un año de romance dejaría al poeta, viajando secretamente a la ciudad de Otusco, aquejada por la tuberculosis que acabaría con su vida en pocos meses. Esta desaparición inspiraría posteriormente al poeta a escribir su primer libro llamado Los Heraldos Negros, haciendo referencia a su pérdida en el poema Los Dados Eternos, cuando señala: «Tú no tienes Marías que se van», aludiendo también a la muerte de su madre, María de los Santos, fallecida en 1918. En 1917, Vallejo mantendría un tórrido romance con Zoila Rosa Cuadra, de 15 años. Dicho romance terminaría con un desengaño que sumergiría al poeta en un profundo estado de depresión, llevándolo incluso a un intento de suicidio. Tras este episodio, es convencido por sus amigos a viajar a Lima a fin de proseguir sus estudios de doctorado en Letras y Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1918, y ya en Lima, Vallejo se integraría rápidamente a lo más selecto de la intelectualidad limeña, entrevistándose con el poeta y escritor José María Eguren y luego con el maestro Manuel González Prada, a quien muchos jóvenes seguían como guía. Asimismo, se relacionó con brillantes intelectuales como Luis Alberto Sánchez y Juan Parra del Riego, además de entablar una profunda amistad con Abraham Valdelomar y su grupo Colónida, así como con José Carlos Mariátegui. Ese año empieza a laborar en el Colegio Barros en Lima, llegando a ocupar el cargo de director. Sin embargo, la relación que mantendría con una muchacha de 15 años llamada Otilia le haría perder el trabajo rápidamente. En 1922, Otilia aparecería en varios poemas publicados en la obra cumbre del poeta llamado Trilce. En 1919, labora en el histórico Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe en Lima. En el mes de julio del mismo año, se publicaría su primera obra llamada Los Heraldos Negros, con una variada colección de poemas abarcando diversos temas como los de vocación hacia lo nativo o indígena, el destino del hombre, la muerte, el dolor, la conciencia de orfandad, el absurdo, la religión o la culpa, todos ellos tratados por el poeta con un acento muy personal bajo una mirada cercana al existencialismo. En 1920, Vallejo, quien había vuelto a su natal Santiago de Chuco, sería acusado injustamente como participante y asusador del incendio y saqueo de la casa de unos comerciantes de la zona. Por este hecho, sería encarcelado durante 3 meses y medio. Es durante su permanencia en prisión que Vallejo obtiene el segundo premio de la Municipalidad de Trujillo con el poema Fabla de Gesta, elogio al Marqués de Torre Tagle, participando con un seudónimo a fin de dar imparcialidad al concurso. En 1921, y luego de salir en libertad condicional, regresa a Lima presentando su cuento de corte fantástico Más allá de la vida y de la muerte, siendo premiado en un concurso literario. En octubre de 1922, presentaría su segundo poemario llamado Trilce, el cual representaría el libro de poesía más radical escrito en lengua española. Fiel representante del vanguardismo de la época, en Trilce se evita toda imitación o influencia literaria, se liberaría de las métricas y estéticas de la rima, reutilizando palabras antiguas e incluso creando otras nuevas, dándole al libro una estética única hasta ese momento. Con esta obra, Vallejo sería considerado un precursor o adelantado de la experimentación lingüística. En marzo de 1923, publica una corta edición de Escalas Melografiadas, colección de relatos y cuentos vanguardistas, además del libro Fabla Salvaje, novela corta de carácter psicológico cercano al género fantástico. Ese mismo año es admitido nuevamente como docente del Colegio Nacional Guadalupe, siendo declarado cesante poco tiempo después. El 17 de junio de aquel año, se embarcaría rumbo a Europa llevando el poco dinero que le adeudaba el Ministerio de Educación por su labor docente. Vallejo no volvería nunca más al Perú. Ya asentado en París, realizaría labores de periodismo para revistas y diarios del Perú y España, así como trabajos de traductor, labores muy poco remuneradas que hicieron que Vallejo, incluso, durmiera a la intemperie. Sin embargo, logra entablar contacto con grandes literatos como Juan Larrea, Vicente Huidobro, así como Pablo Neruda y Tristán Tzara. En 1926, conocería a su primera pareja francesa, Henriette Maisset, fundando con ella la revista Favorables París Poema y La Semana Parisienne, las cuales tuvieron poca trascendencia, además de enviar colaboraciones para la revista limeña Variedades. En 1927 profundizaría sus conocimientos sobre el marxismo, colaborando a la distancia con José Carlos Mariátegui en su revista El Amauta. Ese año viajaría por primera vez a Rusia, conociendo de cerca el movimiento socialista. A su regreso en Francia, fundaría la célula parisina del Partido Socialista fundado por Mariátegui en Lima.
En 1928 termina su novela histórica Hacia el reino de los Iris, que trata sobre el reinado de Túpac Yupanqui, quien aparece ampliando las fronteras del imperio incaico y consolidando su grandeza a fines del siglo XV. El título alude al reino legendario de los Iris situado en el actual Ecuador, objetivo muy ansiado por los conquistadores incas. Esta obra fue publicada póstumamente. En 1929 se uniría a Georgette Philpart, joven parisina que conociera 2 años antes y quien le acompañaría el resto de su vida. En aquel año viajaría nuevamente a Rusia, colaborando a su vez con el diario El Comercio como corresponsal oficial y con las revistas Variedades y Mundial. En 1930 culminaría su labor periodística debido al cierre de las revistas en las que colaboraba, dada la crisis económica mundial, lo que motivaría su reactivación en el mundo literario. Aquel año viajaría a Madrid a raíz de la republicación de su poemario Trilce. Sin embargo, a su vuelta a París, sería expulsado acusado de hacer propaganda comunista, estableciéndose entonces momentáneamente en España. En 1931 es testigo de la caída de la monarquía borbónica y la proclamación de la Segunda República Española, relacionándose con grandes literatos españoles como Miguel de Unamuno, Federico García Lorca, entre otros. Envuelto en las ideas marxistas y rememorando los recuerdos que tenía de los abusos de los mineros de Quirubilca, publicaría su novela proletaria El Tungsteno, junto a su libro de crónicas y ensayos Rusia en 1931, convirtiéndose este último en un récord de ventas, editándose 3 veces en solo 4 meses. Sin embargo, le es negada la publicación de su cuento Paco Yunque al ser calificada como muy triste. En octubre viajaría por última vez a Rusia, produciendo 2 obras teatrales, Lockout y Entre las dos orillas corre el río, además de su libro secuela de Rusia en 1931, llamado Rusia ante el segundo plan quinquenal y El arte y la revolución. Sin embargo, todas estas obras serían vetadas y prohibidas por su carácter marxista y revolucionario. En 1934 le es levantada la prohibición de ingresar a Francia, volviendo a la ciudad de París. Sin embargo, continuaría produciendo obras teatrales y ensayos de contenido marxista, antiimperialista y en contra de los Estados Unidos, motivo por el cual no serían publicados, agravando así su precaria condición económica. En 1935 produciría varios cuentos como El niño del carrizo, Viaje alrededor del porvenir, Los 2 horas y El vencedor, bocetos narrativos que serían publicados póstumamente. En 1936, durante la Guerra Civil Española, colabora fervientemente junto a Pablo Neruda en la fundación del Comité Iberoamericano para la Defensa de la República Española y de su vocero, el boletín Nueva España. En 1937 intensifica su labor literaria y de apoyo a la labor antifascista, viajando constantemente entre diversas ciudades de España y París. Finalmente, entre septiembre y noviembre de aquel año, escribe sus últimas composiciones líricas, Poemas humanos y España aparta de mí este cáliz, así como el drama teatral de tema incaico La piedra cansada. En 1938 trabaja como profesor de lengua y literatura en París. Sin embargo, en marzo de aquel año sufriría una descompensación por agotamiento físico y debilidad, contrayendo una enfermedad desconocida en Europa, la misma que no sería otra cosa que el rebrote de paludismo que sufrió de niño, entrando en crisis entre el 7 y 8 de abril. Finalmente, una semana después, el día 15 de abril, durante un Viernes Santo de llovizna, el talentoso escritor peruano fallece. Premonitoriamente, en su poema Piedra negra sobre una piedra blanca, perteneciente al libro Poemas humanos, Vallejo anticiparía su muerte, fallando en su predicción solo por un día. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Su elogio fúnebre estuvo a cargo del escritor francés Louis Aragon, siendo sus restos trasladados al cementerio de Montreux en los suburbios del sur de la capital francesa. 32 años después, el 3 de abril de 1970, su viuda, Georgette Vallejo, trasladaría sus restos al cementerio de Montparnasse, donde descansan los grandes literatos franceses y extranjeros, siendo este un último reconocimiento póstumo a su genio. Georgette escribiría en su epitafio: «He nevado tanto para que duermas». César Vallejo fue un innovador de la producción literaria. Su estilo y su literatura fue mucho más apreciada con el devenir de los años, en los que la humanidad llegó a comprender su incomparable lírica y talento, la misma que fue plasmada en su extensa obra poética y narrativa. Su extraordinario estilo, triste e incomprendido, lo definió él mismo en su vasta obra. Quiero escribir,
pero me sale espuma. Quiero decir muchísimo y me atollo. No hay cifra hablada que no sea suma. No hay pirámide escrita sin cogollo. Quiero escribir, pero me siento puma. Quiero laurearme, pero me encebollo. No hay tos hablada que no llegue a la bruma. No hay Dios ni hijo de Dios sin desarrollo. Vamos, pues, por eso, a comer hierba, carne de llanto, fruta de gemido, nuestra alma melancólica en conserva. Vámonos, vámonos, estoy herido, vámonos a beber lo ya bebido, vámonos, cuervo, a fecundar tu cuerva. Somos Proyecto Panaca. Bien, ¿no? Entonces, en este caso, es una exposición donde desarrolla, ¿no? En este caso, el trayecto de vida de César Vallejo, ¿no? Y el por qué, en este caso, muchas veces las propias vivencias, ¿no? En la vida de un autor son imprescindibles para enmarcar el estilo de su obra. Entonces, Vallejo, de acuerdo a lo que vivió, ¿no? A la época en la cual tuvo la oportunidad de vivir acá en Perú, eh, se concentró más en dar esa voz y ese enfoque, ¿no? A situaciones que en la literatura ni el periodismo en el momento le daban el interés, ¿no? Dentro del popular. Debido a ello, como sale usted, ¿no? Que es relata en este caso las protestas contra unos mineros, por ejemplo, ¿no? Los trabajadores mineros. Entonces, en este caso, la obra de Vallejo tiene esa singularidad de ser disruptiva, o sea, ¿no? Como les había mencionado anteriormente, que está en coherencia con el vanguardismo que en esa época estaba imperando. Pero es disruptiva, pero a la vez también enfoca otros temas que no necesariamente son los que normalmente son expuestos, ¿no? La soledad, la tristeza, ¿no? La melancolía, eh, la problemática en este caso del indio en su momento, ¿no? Que lo podemos ver, por ejemplo, en la coyunque también, ¿no? O sea, es siempre la superioridad, en este caso, de una élite frente a los demás, ¿ok? Y de alguna manera transmite esa angustia de ese pueblo, que en este caso era un pueblo oprimido. No militarmente, pero sí en este caso socialmente. Entonces, fueron los componentes de una obra tan vasta que es universal, como mencioné en su momento. Muy bien, entonces hemos terminado la clase el día de hoy. En un momento más vamos a, les comparto el archivo de la lectura para el día jueves. Entonces nos vemos hasta el día jueves.